Salmo 40 dice los 3 primeros versos, un hermoso salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí, amén. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué linda expresión del salmista. Cierra sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, nos sentamos a tu mesa para oír tu palabra. Escríbela en las tablas de nuestro corazón. Que tu presencia en esta hora nos inspire para poder compartirla con poder, con autoridad, Señor, con gracia. Salgan de mis labios palabras llenas de gracia, sazonadas con sal. Señor, que bendigan a tu pueblo, así como me han bendecido a mí. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día quiero compartirles esta hermosa porción de la palabra del Señor, allí expresada a través de los escritos del salmista, el rey David. Un rey conforme al corazón de Dios. Creo que no está de más recordar y resaltar esta linda condición, esta linda característica que tenía este rey David, que siendo aún el pecador, la gracia del Señor vino a ser derramada sobre su corazón, provocó en él un corazón arrepentido, y eso fue lo que agradó al Señor y fue tildado como el hombre con el corazón de Dios. ¿Cuánto anhelan tener el corazón de Dios? ¿Cierto? Vivir en el centro de su voluntad, vivir agradecidos, vivir haciendo su obra, que la tierra debe ser un desafío constante, un desafío cotidiano, diario, para todos nosotros que hemos recibido al Señor. Dios nos ha llamado para servir, así como lo hizo con el rey David, en donde él escribió estos hermosos poemas. Sepa usted que el libro de los Salmos es un libro poético, por eso expresa lindos versos, ¿cierto? Y lindos versos como estos, diciendo que el Señor inclinó a él su oído. Dice que escuchó su clamor. Bien, eso quería hablar hoy día. El salmista, el rey David. Hoy quiero hablarles sobre los pies sobre la peña. De eso quiero hablar hoy día. Los pies sobre la peña. El salmista usa una bella expresión, pero que no es literal, sino que es metafórica. Y él usa en este escrito la frase lodo cenagoso. Lodo cenagoso. ¿Alguien ha metido el pie en el barro alguna vez? ¿Sí? Sobre todo nosotros que vivimos en cerro, más de alguna vez metimos los pies en el barro. Algunos hasta la rodilla, no llegaba al barro. Jugando después de la lluvia, después de la tempestad, meter el pie al barro era terrible. Y el salmista expresa diciendo lodo cenagoso. Pero este lodo cenagoso no es que el rey David haya experimentado literalmente el lodo cenagoso. No es que el rey David haya estado hasta el lodo, hasta el cuello, sino más bien lo que él quiere expresar es que el lodo cenagoso tipificará las adversidades de la vida, las dificultades, los desafíos muchas veces, las pruebas, las enfermedades. Entonces, cuando la Escritura en este aspecto y en este verso específicamente el verso 2, cuando habla del lodo cenagoso se refiere a eso, a los momentos difíciles de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos difíciles? Yo creo que todos nosotros. La vida está hecha de procesos. La vida está hecha de etapas. Bebé, niño, adolescente, preadolescente, adolescente, joven, yo, adulto, usted, no. Todos nosotros procesos. En la vida hay procesos. Hay procesos. Así como cuando uno va al colegio, el prekinder, el kinder, hoy día hay jardín, prekinder y todo el tema. Procesos. Siempre habrán en nuestra vida inseguridades, amados hermanos. Siempre. Pero estas inseguridades vendrán como visitantes y no como habitantes, que son dos cosas muy diferentes. ¿Ya?
Las inseguridades desaparecerán en nuestra vida como visita. Pero dependerá de nosotros si se transforman esas visitas permanentes o no son visitas permanentes para que no se vuelvan personas habitantes. Entonces, cuando yo pensaba en esto, en estos procesos, en este lodo cenagoso, no pude evitar recordar el año 2020. Con respecto a las inseguridades, nosotros quienes trabajamos, quienes tenemos esa bendición, yo creo que aquí la mayoría de ustedes a lo mejor le pasó, el año 2020 fue un año de mucha inseguridad. Inseguridad en todos los aspectos. Inseguridad. Algunos, recuerdo, tengo varios amigos que el año pasado justo se casaron. Me asustaste, hombre. Inseguridades como esa son las que provoca. El año 2020 provocó muchas inseguridades en el ámbito laboral, económico, familiar, incertidumbres. Fue un año que nos temblaban las cañuelas cuando llegaba fin de mes quienes trabajamos, porque no sabíamos si continuábamos o no continuábamos, ¿cierto? No sabíamos si quienes tenían emprendimiento a lo mejor iban a alcanzar la meta mensual de las ventas. Fue un año lleno de incertidumbres. Un año que sentíamos que estábamos metidos en el lodo. Un año en que sentíamos que las inseguridades ahí golpeaban diariamente las puertas de nuestra vida. Algunos no sabían si volvían presencial, ¿cierto? Y otros estaban online. Los profesores 100% online. Inseguridades. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuándo iban a volver los niños a clase? El año 2020 se caracterizó por estar en pandemia el mundo entero y la inseguridad golpeó la puerta de nuestros corazones. Pero hoy les traigo una linda noticia. Sí. Hoy les traigo una linda noticia. Porque a pesar de las inseguridades, Dios no nos hizo para habitar en el lodo cenagoso. Sí, aleluya. Yo alabo al Señor por eso. Porque si bien es cierto, experimentamos un año diferente. Un año con altos y bajos. De incertidumbre, de inseguridades. En donde sentíamos que el piso se nos movía. Pero Dios no falló. Dios permaneció fiel con su pueblo, con nosotros sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha hecho para habitar en el lodo cenagoso. Dios nos ha diseñado, amados hermanos, para pararnos sobre la peña. Y la peña es Cristo. Es Cristo. Yo quiero hablarles de eso, de estar parados sobre la peña. ¿Dónde están hoy día nuestros pies? ¿Dónde estamos parados? A veces en la vida nos encontramos con personas que están paradas sobre su orgullo, personas que están paradas sobre sus capacidades, personas que están paradas sobre sus recursos, con cosas triviales, pasajeras. Pero más Cristo permanece y permanece para siempre. Es lo más seguro que usted y yo podemos tener. Pararnos en la peña es pararse en Cristo. Y Dios no desea, amados hermanos, que usted y yo habitemos en el lodo cenagoso. No desea que experimentemos incertidumbre, sino que es lo que Él hace. Que en medio de esta incertidumbre, porque lo que dice aquí la Escritura, dice que el Señor, a través de la vida y del escrito de David, nos dice de que Él, en el proceso, en el lodo cenagoso, Él clamó al Señor. Él clamó al Señor estando en el lodo cenagoso. Y dice que de ahí, dice que cuando Él clamó, allí el Señor lo rescató. Es decir, Él estando en el lodo cenagoso, clamó allí. Y porque clamó en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, el Señor fue en su rescate. Y Dios dijo, tiene que haberle dicho al rey David, tú no estás hecho, tú no estás diseñado para habitar en el lodo cenagoso. Tú no estás diseñado para estar en el pozo de la desesperación. Te saco de allí y te pongo firme. Aleluya.
Santo es el nombre del Señor, porque Dios ha hecho nuestros pies para estar en la peña que es Cristo. ¿Dónde están nuestros pies? ¿Dónde están hoy día nuestros pies? ¿Dónde estamos parados hoy día, amados hermanos? Y no hablo de estar parados precisamente sobre este piso flotante. ¿Dónde estamos parados en la vida? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en nuestras capacidades. No, si yo puedo. No, si yo tengo mis ahorritos, yo puedo. Estoy parado en mi conocimiento, en mi título profesional. Estoy parado en mi emprendimiento. ¿Dónde estoy parado? Es decir, ¿dónde está mi confianza? ¿En quién estamos confiando en el momento de la desesperación? ¿En quién estamos confiando cuando a veces nos vemos en las circunstancias que parece que el lodo nos llega hasta el cuello? ¿Dónde estamos confiando? ¿Dónde está depositada mi confianza? Lo primero que quiero compartirles esta tarde es que Dios es quien nos saca de la desesperación. Sí. Sí, es Dios. ¿Sabe que muchas veces hemos estado tan desesperados? Muchas veces hemos estado tan tristes, tan angustiados, tan afligidos. Y hemos estado aleteando así como Pedro cuando se hundía, ahí en medio de la tempestad, se hundía él. Y aleteamos y tratamos de salir. Y a veces queremos salir con nuestras propias fuerzas. Pero nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes para salir a flote. Yo creo que el rey David tiene que haber experimentado tantos momentos dolorosos en su reinado, y no solamente en ese reinado, sino que en cada proceso de la vida. Recordemos que fue perseguido por Saúl. Fue perseguido por el rey Saúl para matarlo. Yo creo que ninguno de nosotros hemos experimentado algo así tan grave o tan preocupante. Pero lo que quiere enseñarnos el rey David a través de esta palabra el día de hoy es que el único capaz de sacarnos del pozo de la desesperación, que el único capaz de sacarnos del lodo cenagoso es Dios. Y no importa las veces que intentemos hacerlo por nuestra propia fuerza, no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Nosotros las personas somos emocionales y pasamos por procesos de inestabilidad. Pasamos por procesos de incertidumbre. Pasamos por procesos de tristeza. Y es increíble ver a algunas personas incluso que se acostumbran a vivir en esos estados. Les gusta estar así. Pero llega un momento en la vida, especialmente en los hijos de Dios, en que Dios nos abre los ojos. En que por medio de su Espíritu Santo nos ha revelado de que con nuestras propias fuerzas no podemos luchar. Porque estas inseguridades se transforman en luchas cotidianas, en luchas diarias, que a veces nos levantamos pensando que tenemos que luchar y nos acostamos pensando que tenemos que luchar. Pero Dios está allí para ayudarnos. Dios está allí para socorrernos. Y Él ha depositado su presencia sobre nosotros para poder enfrentar todo tipo de batallas y tener la victoria en Cristo Jesús. Pero hay gente que se acostumbra a vivir así. Podemos pasar innumerables situaciones, problemas económicos, problemas afectivos, emocionales incluso. A veces la depresión golpea los corazones. A veces la enfermedad también aparece. Y eso se transforma muchas veces en nuestro lodo cenagoso. Y eso muchas veces se transforma en nuestro talón de Aquiles. Y vemos que todos los días tenemos que estar allí enfrentando ese lodo, ese pozo de desesperación, y nos preguntamos: Señor, ¿cuándo me sacarás de este pozo? Señor, ¿cuándo quitarás este lodo de mi vida? Creo que es importante preguntarle a Dios cuándo, porque necesitamos aprender a esperar en Él.
Y cuando intentamos hacerlo por nuestra propia fuerza, amados hermanos, ¿sabe qué? Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Cuando queremos usar nuestra estrategia, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, literalmente perdemos el tiempo. A veces pensamos que ganamos terreno y el enemigo nos hace pensar que esa es la ruta correcta porque a él le conviene que intentemos salir a flote por nuestras propias capacidades. A él le conviene eso. Le conviene que usted tenga una victoria terrenal. Porque sabe que nuestros corazones son tan engañosos muchas veces que en su oportunidad no le daremos la gloria a Dios. Y así pasaba con Gedeón. ¿Se acuerdan de aquel hermoso episodio en donde los madianitas iban y le hacían tanto daño al pueblo? Pero el Señor tenía un plan y redujo el ejército de Gedeón. Dijo, no vaya a hacer cosa que estos piensen, dijo, que con sus fuerzas se han ganado a los madianitas. Y redujo a 300 hombres el ejército de miles de personas para que la gloria de Dios fuera manifestada. Si hay algo que podemos ver y rescatar de este hermoso escrito del rey David, es que la gloria de Dios fue manifestada en su vida. ¿Cuántos anhelamos ver la gloria de Dios en nuestra vida? Yo anhelo ver su gloria y no tiene que ver con que yo me ponga a danzar o hablar en lenguas o profetizar. Tiene que ver con ver el favor de Dios establecido sobre nosotros como su pueblo. Su gloria manifestada en nosotros. Entonces no perdamos el tiempo intentando salir por nuestras propias fuerzas. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer nos sacará de la situación que estemos enfrentando. Mas el Señor será quien nos sacará. Mas el Señor será quien nos va a librar. Y cuando nos libra, nos saca de ese pozo de la desesperación, nos saca de ese lodo cenagoso. ¿Y sabe qué hace el Señor? Él lo pone sobre un lugar firme, sobre peña. Sobre peña. Pero yo me imagino que el Señor no nos deja así todos sucios. Yo creo que Dios nos ama tanto, amados hermanos, que el Señor cada vez que nos saca del lodo, Él ve que salimos sucios y a lo mejor salimos agotados y cansados de la situación que vivimos. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor nos lava, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica. Porque Él nos quiere poner en un lugar mucho mejor del que estábamos allí, enlodados y desesperados. Gracias sean dadas al Señor, porque es Él el que nos saca y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos saca del pozo de la desesperación. Lo segundo, Dios no nos deja solos. Dios nos saca del pozo de la desesperación, nos saca del lodo cenagoso y nos pone, dice, sobre peña. Al comienzo yo les decía que Dios no está interesado en nuestra inestabilidad. Dios desea que usted y yo desarrollemos un carácter firme, una vida con firmeza. Porque nuestra inestabilidad no le es útil al Señor. Porque Él quiere personas con compromiso. Dios quiere compromiso de nosotros, quiere fidelidad. Que no a cualquier dificultad, a cualquier dilema, a cualquier problema, escapemos y arranquemos de la presencia del Señor, de su refugio, de su resguardo. Ahora, ¿cuál es la razón que Dios tiene, amados hermanos, para que el Señor nos saque de la desesperación y nos saque de ese lodo cenagoso y nos ponga sobre la peña? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene algo que construir en su vida y en mi vida. Y quienes entendemos un poquito de construcción sabemos que no podemos edificar un plan, un propósito sobre algo movedizo. ¿Recuerdan el episodio de la enseñanza de Jesús sobre los dos cimientos? Él nos llama a quienes queremos y anhelamos edificar en un lugar firme, nos llama prudentes. Pero a quienes edifican en un lugar inestable como la arena, dice que lo llaman los imprudentes.
Pero Dios quiere que actuemos con prudencia. Por eso es que Dios nos pone a nosotros como hijos de Él, nos saca del lodo, de un lugar inestable, de un lugar que a lo mejor la duda nos visita, y nos pone en un lugar firme, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito y quiere edificar ese plan, ese propósito sobre algo firme, sobre convicciones. ¿Cuáles son hoy día mis convicciones? ¿Cuáles son hoy día sus convicciones? ¿En quién hemos creído? ¿Están realmente mis pies sobre la peña? ¿O estoy construyendo mi vida lleno de dudas, de temores, de aflicciones? No digo que eso no esté mal. A veces es normal experimentar los temores, las dudas, las preocupaciones. Pero cuando estas comienzan a habitar nuestro corazón y ocupan el lugar de Dios, es ahí el daño, es ahí el proceso que provoca estancamiento en el crecimiento de nosotros como hijos de Dios. Pero Dios no desea eso. Dios desea sacarnos del lodo y ponernos en la peña, ponernos en un territorio firme, porque Él quiere edificar un plan. Cristo, amados hermanos, es la peña. Cristo es la peña. Cristo es la roca. El salmista tiene muchas expresiones. Él es la roca de mi salvación. Castillo mío, roca mía, decía el salmista. Cristo es la roca. Y cuando hablamos de pararnos en Cristo y hablamos de pararnos en la roca, significa que yo busco ser como Cristo. Que lo que Cristo hizo aquí en la tierra, yo me paro sobre las enseñanzas de Jesús y vivo en las enseñanzas de Jesús. Porque Cristo es la roca. Porque Cristo es mi fundamento. Cristo es el parámetro de conducta. Cristo es el parámetro de mis acciones. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia cristocéntrica. Cristo es nuestro cimiento, nuestras convicciones. Cristo es el fortalecimiento de mi fe y de su fe. Y también el fortalecimiento de nuestra confianza. El Señor quiere construir algo en nosotros. Y muchas veces Él no puede avanzar en la obra. Y yo no puedo evitar asociar esto. Porque cuando uno comienza una obra, una construcción de una habitación, una casa habitación, necesita que los materiales vayan llegando y para seguir construyendo. Y a veces pasa eso. Dios tiene todos los materiales, pero nosotros no estamos listos. El cimiento todavía no está, todavía continúa fresco. No se puede edificar aún. Pero cuando estamos en la roca, el Señor comienza a edificar y a colocar de sus herramientas, a colocar de esos materiales que nosotros necesitamos para que nuestras vidas sean edificadas. Entonces disfrutemos los momentos que estamos en la presencia del Señor aquí en los cultos. Es una vez a la semana. Y como es una vez a la semana, tenemos que hacerlo con excelencia, con dedicación, con amor. Tener nuestra mejor postura, nuestra mejor actitud, nuestro mejor amén, nuestra mejor gloria a Dios. Es aquí el momento en donde a lo mejor nos da vergüenza levantar solo en la casa los brazos al Señor por medio de la cámara, pero aquí podemos hacerlo. Es aquí donde el Señor edifica nuestras vidas, porque aquí muchas veces los dones se manifiestan y los dones son para edificación. Pero necesitamos estar en la roca y Dios nos pone en la roca, en tierra firme a cada uno de nosotros. Parémonos en Cristo. Parémonos en sus enseñanzas, parémonos en su palabra y parémonos en sus promesas, porque Dios es fiel y Dios no es hombre como nosotros que miente. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios verdadero y lo que un día nos prometió, el Señor lo va a cumplir. No importa que tarde. Por eso el salmista tenía esta expresión diciendo pacientemente espera al Señor. Quizás cuánto rato habrá sentido esa desesperación. Quizás cuántos meses habrán sentido esa enfermedad algunos. Quizás cuántos meses han experimentado el dolor, la frustración. A lo mejor que a veces Dios no nos responde ciertas oraciones. Pero yo le quiero animar por la palabra de Dios que nos paremos en la roca hoy día. Que pongamos nuestros pies sobre la peña y esperemos pacientemente al Señor que Dios obrará. Dios obrará. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Tercero,
El Señor es quien nos saca del lodo cenagoso, nos saca de la desesperación. El Señor es la peña, es nuestro cimiento y sobre Él debemos nosotros pararnos. Tercero y último, es Dios quien endereza mis pies. Es Dios quien endereza mis pies. No solo edificará nuestra vida el Señor, sino que también Dios desea que no seamos una iglesia estacional. ¿Y qué quiere decir esto? Dios no quiere una iglesia que esté estacionada. Dios no quiere una iglesia estacionada. Cuando aquí la Escritura habla de que Él enderezó sus pies, habla también de una acción que la acompaña. Porque si enderezó sus pasos, es porque los pasos habla de un movimiento de la iglesia, habla de un movimiento de la vida cristiana. Y nosotros no fuimos diseñados, amados hermanos, para vivir estacionados en la vida. Es decir, nos fuimos diseñados para estar en comodidad o tener una zona de confort en donde yo me siento tranquilo. Si bien es cierto, el Señor a nosotros nos da paz y tranquilidad, ¿cierto? El Señor es que nos da paz y tranquilidad. Pero esta paz y tranquilidad no tiene que ver con vivir estacionados. Cuando recordamos el peregrinaje del pueblo de Israel, hubo un episodio en donde el pueblo tuvo que quedarse estacionado. ¿Se acuerdan de ese episodio en donde estos hombres y mujeres murmuraron en contra de Moisés y el pueblo de Dios quedó estacionado? Quedó estacionado por el pecado. Y hasta que no se solucionara eso, no iban a avanzar. La iglesia del Señor, amados hermanos, no es una iglesia estacional, sino que es una iglesia que avanza. Es una iglesia que camina, pero que no camina bajo sus propias directrices, sino que camina bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige, Él es quien nos enseña a través de su palabra la ruta que debemos de andar, por dónde debemos caminar. Muchas veces nuestros caminos son torcidos. Cuando usted y yo tomamos una decisión por nuestra propia cuenta, nuestros caminos comienzan a torcerse. Y por eso la Escritura dice que hay caminos que para el hombre parecieran ser buenos caminos, pero su final es de perdición y de muerte. Y muchas veces el enemigo intenta cegar nuestro pensamiento pensando que las decisiones que tomamos las estamos tomando de la mejor manera. Pero esto no se trata de tomar las mejores decisiones, se trata de tomar las decisiones con Dios. Y cada paso que usted dé, cada paso que yo dé, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que ser guiado por el Señor. Amados hermanos, Dios siempre habla. El problema es que a veces estamos nosotros muy ocupados para escuchar a Dios. El problema es que a veces tenemos tanto afán en el día a día que no podemos oír a Dios. Pero Dios siempre habla. Dios siempre ha querido dirigir al hombre, dirigir a la mujer. Porque como dice el Salmo 23, Él quiere llevar a la iglesia a lugares de delicados pastos. ¿Para qué? Para que descansemos. Para que no vivamos en aflicción, no vivamos en contienda, no vivamos en amargura, en tristeza, en enfermedad. Dios quiere guiar nuestros pasos. Y es por eso que el Señor declara aquí a través de esta hermosa palabra diciendo que no solamente el Señor puso sus pies sobre la peña, sino que también enderezó sus pasos. Él comenzó a guiar la vida del rey David. Yo anhelo la dirección del Señor. Y no porque hoy día tenga yo esta responsabilidad, sino que como hijos de Dios necesitamos, amados hermanos, ser guiados por el Señor. Esto no es para los pastores, no es para los oficiales, no es para los líderes. Esto es para todos nosotros. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, que su presencia vaya y nos acompañe. Pues Él es quien guía a la iglesia. Fuimos diseñados para avanzar, para caminar la ruta que el Señor ha trazado para nosotros.
Dios quiere que avancemos a paso firme. Inclusive Dios es tan poderoso, amados hermanos, que Él hace sendas donde no lo hay. ¿Y qué quiere decir esto? Es que muchas veces vemos las puertas cerradas en nuestro transitar aquí en la tierra. Pero a veces esa puerta cerrada se transforma en un portón abierto. A veces esas puertas que a lo mejor alguien nos cerró, Dios abre una gran puerta para nosotros. Porque Dios se encarga de hacer senda para sus hijos, para que caminen. ¿Acaso no lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaba ahí frente al Mar Rojo? No había un puente para cruzar el mar. Y el Señor hizo una senda delante de ellos para que caminaran y cruzaran en seco. Porque Dios es así. Dios es increíble, Dios es poderoso para hacer esas cosas. Y así como Él quiere establecer nuestras vidas en un cimiento firme como es Cristo, como ese Cristo, la peña, Él también quiere enderezar nuestros pasos y guiarnos y encaminarnos hacia lugares de delicados pastos. Amados hermanos, si Dios nos puso en este camino, será el mismo Dios que nos defenderá en el proceso. Es Dios que nos defiende, es Dios que nos guarda, será Dios que nos capacitará para desempeñar toda obra suya aquí en la tierra. ¿Sabe por qué nos guarda tanto? Porque somos hechura de su mano. Somos creación, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que, aun cuando estemos nosotros en el pozo de la desesperación, debemos clamar al Señor, porque Dios oirá nuestro clamor. Y se inclinó a mí. Qué linda expresión esta. Cuando alguien se inclina a alguien, y no hablo de esta inclinación de reverencia, hablo de esta inclinación de querer oír. Cuando alguien se inclina a una persona, es porque quiere prestarle atención a esa persona. Amado hermano, Dios hoy día está inclinado en favor de su oración. Y cuando Dios está inclinado es porque le está prestando atención a lo que usted y yo estamos clamando. Cuando Él presta atención a nuestra oración es porque usted y yo le importamos a Dios. Es porque somos sus hijos. Es porque somos creación de su mano. Es que por eso nos salvó el Señor. Porque un día el clamor de nuestros labios llegó ante su presencia, como pasó en aquella ocasión que Cornelio, sus oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios. El Señor había prestado atención a la oración de Cornelio. Y de pronto fueron visitados por Pedro, el apóstol, y recibieron el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es mi respuesta frente a estas lindas promesas de parte del Señor? En donde Dios promete sacarnos de la desesperación, en donde Dios promete poner nuestros pies sobre la peña, y también en donde Dios promete guiar nuestros pasos, enderezar nuestros pasos. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi respuesta frente a eso? ¿Saben lo que hizo el salmista? Elevó un cántico nuevo. El salmista expresa diciendo que luego en mi boca puso un cántico nuevo. Hubo alabanzas a nuestro Dios. Hay alabanzas esta tarde, hay gratitud al Señor esta tarde, porque un día estábamos con el lodo hasta el cuello, pero vino el Señor con su mano poderosa, nos sacó y nos puso en un lugar firme. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y no nos puso en cualquier lugar, nos puso en un territorio firme en Cristo, la peña. Cristo es la roca. Yo hoy día como iglesia de Villa del Mar 3 estamos parados sobre la roca. Y venga tempestad, venga tormenta, vengan enfermedades, nada ni nadie nos moverá. Aleluya. Aleluya, nada ni nadie te moverá, porque tú y yo estamos parados en la roca que es Cristo. Cristo es la peña. Aleluya. ¿A dónde estamos parados? En Cristo. Cristo es la roca. Así que elevemos al Señor alabanzas, elevemos al Señor adoración. Porque esta iglesia será victoriosa, porque esta iglesia será bendecida, porque es la promesa de parte del Señor, amados hermanos. ¿Y sabe qué dice el salmista? Dice que muchos lo verán y temerán, pero también algunos confiarán en el Señor. Y para eso Dios nos ha llamado, para que otros confíen en el testimonio que daremos ahí en todo nuestro alrededor.
será en nuestras familias, será en nuestros trabajos, será en las universidades donde ustedes hacen clases con sus alumnos, donde ustedes tienen la bendición de poder influenciar ahí con la enseñanza. Será de camino por la calle, será estando ahí esperando en un hospital, en un consultorio que lo atiendan, donde usted quiera que vaya. Algunos confiarán por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y nada ha sido por nuestras propias fuerzas, todo ha sido para la gloria del Señor. Póngase de pie y oramos a Dios.